Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y ha dejado a muchos preguntándose qué está pasando. El título lo dice todo: 20 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí, han oído bien. Dos nombres que han estado en boca de todos por razones muy diferentes, parecen estar conectados de una manera que nadie anticipaba. Vamos a desgranar esto porque, créanme, hay mucho que procesar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia tan jugosa, quiero recordarles lo importante que es suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, como les decía, la fecha es el 20 de noviembre de 2025 y el tema central de nuestra conversación hoy gira en torno a Ozge y Serkan. Para quienes no estén tan familiarizados, Ozge es una figura que ha logrado consolidarse en la industria de la actuación, conocida por su talento y por su participación en producciones que han cautivado a audiencias tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, Serkan, aunque quizás con un perfil público un poco diferente, también ha tenido sus momentos de notoriedad, a menudo ligados a eventos o proyectos que han generado un considerable debate y, seamos sinceros, bastante especulación. La sorpresa, y aquí es donde reside el impacto, es que estos dos nombres, que hasta ahora parecían transitar caminos paralelos pero no necesariamente entrelazados, se han unido en una noticia que nadie vio venir. La noticia, tal como ha sido revelada, es que Ozge y Serkan han decidido emprender un proyecto conjunto. Pero no se trata de un simple cameo o de una colaboración artística superficial. Lo que se ha anunciado es una alianza estratégica, una unión de fuerzas que podría redefinir lo que conocemos de ambos y potencialmente del panorama en el que se desenvuelven. Las primeras informaciones sugieren que este proyecto no se limita a una sola faceta. Estamos hablando de algo que abarca diferentes áreas, lo que hace la sorpresa aún mayor. Las redes sociales han explotado desde que se dio el anuncio. Los fans de Ozge, que la conocen por su carisma y su versatilidad actoral, están curiosos por ver cómo esta nueva faceta se integra con su carrera. Y los seguidores de Serkan, acostumbrados a sus, digamos, intervenciones más audaces, se preguntan qué papel jugará en este nuevo escenario. Para poner un poco de contexto, Ozge ha estado últimamente centrada en proyectos de gran envergadura, consolidando su estatus como una de las actrices más prometedoras de su generación. Se la ha visto brillando en dramas de época y en thrillers psicológicos, demostrando una profundidad interpretativa que deja huella. Su enfoque ha sido siempre la calidad y la conexión con el público a través de historias bien contadas y personajes complejos. Por otro lado, Serkan ha sido una figura más, digamos, impredecible. Ha estado involucrado en iniciativas que a menudo desafían las convenciones, generando tanto admiración como controversia. Su capacidad para generar titulares y para movilizar a ciertos sectores de la opinión pública es innegable. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo encaja Serkan en el universo cuidadosamente construido por Ozge? La naturaleza exacta de este proyecto conjunto aún se está revelando, y es precisamente esa ambigüedad lo que ha alimentado la especulación. Se habla de posibles inversiones en nuevos medios de entretenimiento, de la creación de contenido innovador, e incluso de la exploración de facetas empresariales que hasta ahora eran ajenas a ambos. Algunos rumores apuntan a que podría tratarse de una plataforma de streaming independiente, enfocada en contenidos que rompan con lo establecido. Otros sugieren la creación de una productora con una visión muy particular, que busque dar voz a historias y talentos que a menudo quedan al margen. La clave aquí es que la combinación de la sensibilidad artística de Ozge con la audacia y el espíritu disruptivo de Serkan podría dar lugar a algo verdaderamente único. Piensen en las implicaciones. Si realmente estamos ante la creación de una nueva fuerza en la industria del entretenimiento, esto podría significar un cambio de juego. Para Ozge podría ser una oportunidad para tener un mayor control creativo sobre los proyectos en los que participa, explorando géneros y narrativas que quizás no se le habían ofrecido antes. Para Serkan podría ser la oportunidad de canalizar su energía y su visión de una manera más constructiva y quizás más alineada con la apreciación del arte y la cultura. La sinergia entre ambos, si se gestiona bien, tiene el potencial de ser explosiva. Por supuesto, no todos son aplausos y admiración.
En las redes sociales, la reacción ha sido mixta. Hay quienes celebran esta unión como una alianza de titanes, capaces de revolucionar la industria. Creen que la combinación de talento y audacia es la receta perfecta para el éxito. Ven en esta colaboración una promesa de innovación y de contenido fresco y emocionante. Por otro lado, también hay escépticos. Personas que recuerdan las polémicas pasadas de Serkan y se preguntan si su participación podría empañar la imagen y la trayectoria impecable de Ozge. Otros simplemente no ven una conexión lógica entre sus perfiles y temen que el proyecto no llegue a buen puerto. La incertidumbre es un ingrediente clave en esta noticia, y es lo que la hace tan fascinante. Hemos visto a lo largo de la historia colaboraciones sorprendentes entre personalidades de diferentes ámbitos que han resultado en éxitos rotundos. Pensemos en músicos que se unen a cineastas, o en empresarios que invierten en proyectos artísticos. La clave del éxito en estos casos suele ser el respeto mutuo, una visión compartida y la capacidad de complementarse. Nadie sabe aún si Ozge y Serkan han logrado encontrar ese equilibrio, pero la expectativa es palpable. El 20 de noviembre de 2025 marca, sin duda, un hito en sus carreras. La forma en que este proyecto se desarrolle, los primeros frutos que veamos de esta unión, serán observados con lupa por la industria y por el público en general. ¿Será este el comienzo de una nueva era para ambos? ¿Veremos a Ozge explorar facetas desconocidas? ¿Será este el proyecto que consolide a Serkan como un innovador y no solo como una figura polémica? Son preguntas que solo el tiempo y el desarrollo del proyecto podrán responder. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado conversación, debate y mucha expectación. Ha puesto en el foco a dos personalidades que, de maneras muy distintas, han capturado la atención del público. La audacia de esta alianza, la mezcla de talento consolidado con un espíritu impredecible, es lo que la hace tan intrigante. Estamos ante la posibilidad de algo realmente diferente, algo que podría desafiar las expectativas y redefinir lo que consideramos posible en el mundo del entretenimiento. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos discutido. Hemos analizado la impactante noticia del 20 de noviembre de 2025, centrada en la sorprendente colaboración entre Ozge y Serkan. Hemos explorado los perfiles de ambos, las razones detrás de la sorpresa y las posibles implicaciones de esta unión. Hemos tocado la naturaleza ambigua del proyecto y las diversas reacciones del público, desde la expectación hasta el escepticismo. En definitiva, estamos ante un acontecimiento que promete ser un punto de inflexión, cuya magnitud solo podremos apreciar con el tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis de una noticia tan fascinante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por esta colaboración? ¿Tienen alguna teoría sobre de qué podría tratarse el proyecto? ¿Creen que Ozge y Serkan harán un buen equipo? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y nos encanta leerlos. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para estar al día con todas nuestras novedades y para apoyarnos en nuestra labor. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.